Hola chicos, este es el resumen en video de la segunda clase, ¿sí? Donde empezamos a ver los conceptos básicos de UML. Cuando hablamos de esto, lo primero que vimos fue justamente qué es UML. UML es un lenguaje de modelado que se usa a forma representativa para poder diagramar o modelar ciertos aspectos del sistema. Usualmente lo conocemos más que nada por el diagrama de clase, pero no es el único y de hecho lo vamos a ver. Eh, y la idea es representar, ¿sí?, el sistema en distintos niveles a través de esta notación, ¿sí? Este, usualmente cuando hablamos de UML, siempre hablamos de UML versión 2. Algo, ¿sí? 2.0 para arriba estamos siempre bien, ¿sí? El uso de proyectos reales es relativamente limitado en algunos casos, porque hay unas ciertas limitaciones en cuanto a la cantidad del sistema que podemos llegar a diagramar, especialmente en un sistema muy grande, con lo cual quizás usamos diagramas en puntos particulares, partes muy complejas, no necesariamente en todo, ¿sí? Este, pero bueno, un pequeño detalle para tener en cuenta. Cuando empezamos a hablar de los distintos diagramas en UML que pueden existir, ¿sí? Empezamos con los más básicos de todos, que son los diagramas de caso de uso, ¿sí?, donde tenemos estas interacciones y relaciones entre los distintos casos de uso. Si recuerdan, los conceptos de caso de uso los vimos en análisis. Que diagramamos, siempre que hacemos esta clase de diagramas, está bueno delimitar o poner un campo donde delimitamos los límites del sistema, representando cada caso de uso con su propio código, con su nombre también en caso de tenerlo, que debería, y la relación que tienen entre ellos y con los distintos subsistemas o actores que interactúan con ellos, ¿sí? Este es uno de los más básicos, ¿sí?, junto con lo que es el diagrama de actividades, que también es un diagrama de modelo de UML, pero bueno, sirve justamente eso, como para poder empezar a entender la estructura del sistema, y en muchos casos también está bueno cuando uno tiene que hacer un cambio en un caso de uso en particular y ver las interrelaciones y dónde va golpeando, dónde va tocando las relaciones con los casos de uso cercanos y los más alejados también. De hecho, está muy bueno para eso, con lo cual es bastante útil. Eh, la, bueno, como les decía, la idea es justamente tener esta posibilidad de impacto, ¿sí? Ver también la trazabilidad del cambio y también cuando lo hago, tengo que mantenerlo también, porque muchas veces sea que un sistema, hago por ahí uno de estos diagramas, cambio casos de uso, los depreco, los dejo de usar, agrego casos de uso nuevo, pero no voy actualizando el diagrama, con lo cual eventualmente, si voy al diagrama y empiezo a ver cuáles son los cambios que voy a hacer, no voy a ver los impactos reales, ¿sí? Y además es muy importante también saber cuáles son los actores que van a estar interactuando, ¿sí? Después, si bien no es estándar, pero se podría usar lo mismo para hacer diagramas de historias de usuario y ver las interrelaciones. Obviamente la user story, al ser un concepto más pequeño que un caso de uso respecto al punto que uno está tocando para desarrollar, suele tener menos contenido, con lo cual es un poquito más extenso o más grande un diagrama de user story si uno lo hiciera, como para poder tenerlo presente y poder analizar estos impactos de los que estábamos hablando. Ahora, la pregunta es si realmente es ágil hacer esto, es decir, si realmente es práctico, cae dentro de lo que es la filosofía Agile de desarrollo, es útil para el sistema. De hecho, la pregunta es útil hacer este diagrama para el sistema, aplicaría en realidad a todos. Con lo cual a veces los diagramas de este tipo, cuando estamos manejando user stories, no los vamos a encontrar, o los vamos a encontrar a niveles de épicas, si las épicas las particionaron a través de funcionalidades, que es una opción. Bien, otro de los diagramas que vamos a encontrar es el diagrama del flujo de estados, donde tenemos los estados con los que va pasando un cierto registro o un cierto evento dentro del sistema, y con las validaciones que tiene que hacer y las acciones que se hacen en cada caso, ¿sí? Y incluso puedo anidar estados internamente, como se ve en la esquina inferior derecha del loan closing, como para poder tener una idea de cómo voy a manejar
ciertos niveles de estado. De hecho, esto es muy común en sistemas de pago, donde por ejemplo yo tengo que procesar un pago e ir moviéndolo a través de distintos estados hasta tener la confirmación final. Otro de los diagramas que vimos fue el diagrama de secuencia. ¿Sí? En este caso, en cada uno de la parte superior se representan las clases o entidades con las que yo voy a trabajar. ¿Sí? Y voy poniendo los distintos mensajes que voy enviando en forma sincrónica o asincrónica entre las clases o entidades, ¿sí? Y las respuestas que voy recibiendo. Este lo vamos a ver en detalle, de hecho, pero la idea es justamente poder ver cuáles son la información que va viajando de un lugar a otro. Y es importante tener en cuenta que se puede hacer a nivel de clases internas de un sistema o a nivel mayor, como para ver, por ejemplo, hacer un diagrama de secuencia entre distintos sistemas o subsistemas. ¿Sí? Bien. El diagrama de componentes, estamos hablando de los distintos componentes de un sistema, donde vemos relaciones que puede llegar a tener. ¿Sí? También acá vemos cuestiones de relaciones asincrónicas, mensajes y respuestas que se envía de un sistema a otro, como para también descomponerlo de otra manera. El diagrama de componentes no lo vamos a ver en detalle, pero sí les voy a dejar información de cómo se estructura, cuál es la notación, porque de hecho hay variantes de notación, como lo podemos ver acá, para que ustedes lo tengan presente. Bien, respecto a lo que es el modelado en UML, como les comenté al principio, si bien estaría bueno uno poder tener todo el sistema diagramado, todos los diagramas de clases del sistema, todos los diagramas de componentes, todos los diagramas de secuencia, en realidad hay ciertas limitaciones de tiempo, qué tan relevante es, qué tan útil es tener toda la diagramación. Lo ideal es enfrentar las cosas más complejas, particularmente si un sistema no tiene ningún tipo de documentación previa, y a partir de ahí empezar a evolucionar la documentación técnica que se va generando. Pero siempre háganse esta pregunta: ¿hasta qué punto es relevante, hasta qué punto es práctico y hasta qué punto es útil? Y particularmente si tienen tiempo para hacerlo. Lo ideal sería que siempre tengan tiempo, pero la realidad es que no siempre lo tenemos. Bien, ahora vamos a empezar a ver lo que es quizás la parte central, que es el diagrama de clase, donde tenemos representado la clase o el objeto que vamos a tener dentro del sistema. Ustedes lo ya han visto, programación orientada a objetos. El diagrama es muy simple de representar. Yo tengo tres secciones. En una sección represento el nombre de clase, en otra los atributos y finalmente los métodos o funciones. ¿Sí? Si vemos un ejemplo en Python, yo tendría, por ejemplo, una representación de la clase mascota, los distintos métodos que tenemos, perdón, los distintos atributos que tenemos en la segunda sección, ¿sí? En este caso nombre y especie, y finalmente los métodos en la parte inferior, donde se está requiriendo el nombre, está requiriendo la especie y finalmente hay un return respecto al tipo de mascota. Es un ejemplo muy básico, pero como pueden ver, empezamos a ver un concepto que lo vamos a llamar como abstracción de lo que es el diagrama de UML, o en este caso el diagrama de clase, al código, porque en definitiva, si yo hiciera esto con un código de C#, el diagrama también tendría una equiparación con el código de C# y con cualquier código que yo lo pueda expresar en objeto. Bien, tenemos distintas visibilidades para métodos y atributos que lo podemos representar en los diagramas con una simbología en la primera parte de la palabra, donde por ejemplo el más representa público, es decir, es accesible desde cualquier sector del sistema. El guión es privado, ¿sí? Está reservado y solamente es accesible por la clase que lo maneja. Finalmente tenemos el atributo de reservado, la visibilidad de reservado, perdón, donde tenemos ya sea métodos o atributos que solamente pueden ser vistos o usados por la clase principal o las clases que le dan de esta. Y ya vamos a ver lo que es el proceso de herencia. La idea de UML en general, ¿sí? Es una idea de abstracción, o sea, como yo les comentaba, yo debería poder entender o usar UML y independientemente del lenguaje de programación que yo entiendo, conozco o que incluso los desarrolladores con los que trabajo conocen, ¿sí? Obviamente es muy útil saberlo y de hecho es sugerible, pero la idea de abstracción,
¿sí? de la lógica del código es justamente lo que mueve a lo que es el UML. Veamos un poco las relaciones que se pueden dar y su representación. De las relaciones más simples tenemos la asociación, ¿sí? La asociación la podemos dar en forma unidireccional o bidireccional de una clase a otra, ¿sí? Donde se está enviando un mensaje de una a otra, de una clase a otra, básicamente, o de una clase a varias, o de varias clases a una. O sea, tenemos este concepto de asociaciones. El ejemplo en Python se los dejo en el aula virtual para que vean el detalle. Después tenemos la idea de agregación, ¿sí? Donde básicamente tenemos un objeto que se agrega a otro, una clase que se agrega a otra. ¿Sí? Si yo rompo la agregación, los objetos siguen existiendo por sí solos. Y esta es una de las diferencias principales con lo que vamos a ver después de composición, ¿sí? Y a veces esto es difícil de entender, pero esta es justamente la diferencia. En la agregación, yo voy a tener esta idea de que los objetos que estoy agregando pueden existir en forma independiente el uno del otro. Sin embargo, bueno, ya les dije que los ejemplos se los dejo en la página, vamos a ver la idea de composición, donde si hay un objeto de la composición que deja de existir, los dos objetos dejan de existir de por sí porque la dependencia es tan cercana que en realidad no pueden existir en forma independiente, ¿sí? De hecho, si ustedes ven después los objetos de los ejemplos en Python que se agregaron en la presentación, van a ver justamente esto. Si ustedes analizan y ven, por ejemplo, si yo saco en este caso el objeto A de la composición esta que está expresada, van a ver que no tiene sentido toda la relación. De hecho, el objeto B deja de existir, en definitiva. Bien, después de los otros tipos de relaciones que nos interesan, están los de relaciones tipo herencia, en este caso donde tenemos una clase padre o una clase y clases derivadas, donde las clases padres definen ciertos objetos, atributos o métodos, y las clases derivadas heredan, es decir, pueden tomar eso o al mismo tiempo hacer un override o un sobreescribir sobre los distintos métodos y atributos para definir, pero heredando de la parte principal, ¿sí? Esa es la idea y la herencia puede heredar tanto los atributos, los métodos y funciones, y esto es importante, ya sean públicos o protegidos. No se pueden heredar ni atributos ni métodos que sean privados. En Python vimos un ejemplo, esto de vuelta se los dejo dentro de la página para que lo vean en detalle y obviamente siempre les dejo la fuente. Pueden buscar estos ejemplos en internet, hay un montón de hecho. Y la idea es que una vez que yo entiendo cómo es la estructura y puedo empezar a diagramar todo la estructura del código como lo tengo armado, voy a terminar con un cuadro de este tipo. Hay que tener en cuenta que a medida que el sistema más grande se hace, más complejo se hace, más difícil es de diagramar. Esto viene también de la mano de las limitaciones que yo le decía. En este ejemplo, de hecho, estamos viendo, tenemos composiciones, tenemos asociaciones de uno a varios, de uno a uno. Bueno, este ejemplo en particular no tiene herencia y no tiene, efectivamente, no tiene asociación. Pero sí tenemos la composición y tenemos las asociaciones, ¿sí? Y esto es un buen punto para tener en cuenta que no es necesario que todos los códigos tengan todas las relaciones que nosotros sabemos, sino que tienen que tener las que le corresponden, ¿no? Bien. Después de que vimos lo que son los distintos tipos de simbología, diagramas de clase, relaciones, empezamos a hablar un poco de lo que son una breve introducción a patrones de diseño, ¿sí? Donde habíamos empezado a hablar de que los patrones son básicamente soluciones o modelos que se usan para poder resolver situaciones habituales que se dan en el momento del diseño de software. Son totalmente situacionales. La realidad es que no siempre se justifica aplicarlos, ¿sí? A veces pueden llegar a ser más un problema que una solución, ¿sí? Pero por otro lado también me ayuda a estructurar el código. Y tenemos tres categorías de patrones, ¿sí? Una de las primeras que tenemos son los creacionales, los estructurales y los de comportamiento, ¿sí? La idea es que los creacionales básicamente me dan
mecanismos para creación de objetos, para poder hacer objetos nuevos o poder facilitar la creación de objetos complejos, ¿sí? Y hacer el código más flexible. La idea es que no, por cada nuevo objeto que yo necesito en el sistema, por ahí tenga definido una clase, sino por ahí tengo definido algún tipo de mecanismo interno, y vamos a ver, que me permite crear estos objetos o instanciar estos objetos en memoria, en definitiva, ¿sí? Luego tenemos los patrones estructurales, que me permite manejar estructuras grandes del sistema, cómo voy armando esa estructura. Es muy útil sobre todo para programas muy grandes. Eh, por ejemplo, hay un patrón que se llama Composite que justamente me ayuda a estructurar cuando tengo demasiadas clases distintas y tengo de hecho una relación de herencia bastante grande, que vamos a ver en detalle. Y la idea también es justamente que sea más eficiente la estructura del código cuando lo voy generando y encapsular ciertas funcionalidades como para poder ordenarlo. ¿Sí? Y finalmente, los patrones de comportamiento, donde manejamos la comunicación entre distintos objetos y cuál es la responsabilidad o las acciones que van a realizar cada uno de ellos. ¿Sí? Esto es básicamente los tres tipos de patrones con los que vamos a trabajar. Son tres tipos de patrones, efectivamente. Eh, y hay un total de, si la memoria no me falla, 22 patrones con los cuales que están clasificados dentro de estas categorías. Bien, en el próximo resumen de clase vamos a ver los primeros patrones que resumimos y a partir de ahí seguimos adelante. Nos vemos.